quisiera que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos al capítulo número 2, al verso número 9. Es una escritura que yo creo que todos la conocemos. Es una escritura que la hemos recitado en infinidad de ocasiones. Amén. Y quisiera que en esta mañana usted me prestara su atención. Y si es posible, que usted no permita que nada interrumpa la comunión que usted quiera hoy tener con el Señor. Cuando algo le interesa a uno, todo se puede caer alrededor de uno y uno no pierde la fijación de aquello en lo cual uno pone todo su interés. Y en esta hermosa mañana yo quiero pedirle que usted ponga toda su atención y todo su interés en lo que quiero comunicarles en la mañana de hoy. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso número 9. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero vosotros, cuando habla de vosotros, se refiere a quiénes, a nosotros. Esto es bien importante. Yo le he enseñado a usted que cuando usted va a estudiar la palabra del Señor, usted tiene que preguntarle al texto, ¿a quién le habla? ¿De qué se habla? Y en el tiempo en que se habla. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un plan, hay un propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y Pedro lo menciona en la última frase de este verso número 9. Para que anunciéis, diga conmigo, tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos pasar de vista el plan y el propósito que Dios tiene al revelarse, porque Él tiene un plan y un propósito específico. Cuando Él se revela a nosotros, se revela con un plan y con un propósito. Y quisiera hoy poner por tema a lo que voy a estar comunicándole, una iglesia enfocada. Una iglesia enfocada. Enfocarse no es otra cosa que tener una fijación en algo que definitivamente interesa, en algo que definitivamente importa, en algo que tiene relevancia. Y cuando nosotros nos enfocamos es porque queremos seguir hacia ese enfoque, hacia eso que nos está llamando a nosotros la atención. Eso que definitivamente tiene algo que compartirnos o tiene algo que aportar a nuestra vida o tiene algo que decirnos, un mensaje que trae. Y a veces nos desenfocamos y cuando nos desenfocamos necesitamos reenfocarnos. Por tanto, en la mañana de hoy, yo quiero invitar a esta iglesia que estamos saliendo ya del 2021. Estamos a ley prácticamente de 12 días para nosotros finalizar el año 2021 y comenzar un nuevo año de bendición, un nuevo año de gloria, un nuevo año en el cual hay mejores promesas para nosotros. Que nos enfoquemos o nos reenfoquemos. Si no estamos enfocados en el plan que Dios tiene con mi vida, tengo que enfocarme. Y si me desenfoqué de lo que Dios quiere hacer con mi vida, tengo que reenfocarme. Por tanto, yo quiero hoy traer a, a la consideración de ustedes que no debemos entrar a un nuevo año de la misma forma en la cual vamos a salir de este año. Tenemos que estar completamente enfocados, conocer cuál es el plan y el propósito de Dios. Y no solamente conocer cuál es el plan y el propósito de Dios, sino que estar dispuesto a seguirlo, sino que estar dispuesto a ponerlo por obra,
a buscar la forma y la manera de que ese plan se convierta en la bendición para mucha gente. Y tú y yo estamos encomendados por Dios para hacer que este plan sea de bendición a mucha gente. Y me llama mucho la atención de cómo el apóstol Pedro utiliza esta frase. Él está hablando primeramente del pueblo de Israel. Él está hablando primeramente de aquellos a los cuales el mensaje de Dios había venido. Pero ahora está hablando a un nuevo pueblo, a una nueva gente. Está hablando a algo que entró en una transición, a algo que desde el principio era plan y propósito de Dios. Por eso cuando Lucas lo presenta cuando Jesús es llevado al templo. Simeón, el sacerdote que lo toma en sus manos y lo bendice, habla y dice que es luz para revelación a los gentiles. O sea, que desde antes de que el Señor comenzara su ministerio público, ya el Espíritu Santo había puesto en el corazón de el sacerdote Simeón el plan y el propósito de Dios. Y a Pablo se le revela este plan y este propósito. Y este propósito no era otro que a los gentiles se le presentara el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pedro aquí lo mira y lo ve desde la amplitud que el Espíritu le permite tener. Y nos llama a nosotros con unas características sumamente importantes. Y estas características que él presenta en esta carta, específicamente en este verso número 9, usted y yo las tenemos que recuperar. Y tenemos que comenzar a desglosarla. Porque cuando nosotros miramos la forma y la manera en la cual el apóstol Pedro nos presenta como iglesia del Señor, él nos presenta como una iglesia anatómica. Él presenta la anatomía de la iglesia. Y cuando nosotros buscamos la definición de lo que es anatomía, nosotros vamos a encontrar que no es otra cosa que la ciencia que estudia la composición de los cuerpos o los seres vivos. Y es bien importante que usted entienda que Pedro parte de la premisa de que la iglesia es un organismo vivo. Y el apóstol Pedro entonces nos presenta en esa anatomía la estructura y las partes que componen la iglesia como cuerpo de Cristo. No sé si usted había pasado por alto esto al darle lectura a este pasaje bíblico, pero cuando usted y yo entramos a lo que la palabra del Señor nos quiere comunicar, usted y yo tenemos que preguntar qué es o cuál es la enseñanza que el texto sagrado tiene para compartir conmigo. Y el apóstol habla con mucha claridad y nos presenta cada una de estas partes como partes importantes, como partes vitales del cuerpo de Cristo, el cual el apóstol Pablo de igual manera en Primera de Corintios capítulo 12 nos presenta como el cuerpo de Cristo. Él dice que somos muchos miembros, pero a la realidad es como el cuerpo que tiene muchos miembros, pero es que un solo cuerpo. Y el apóstol presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo y cada una de sus partes. O sea, que también él acude a esta palabra científica de lo que es la anatomía. El apóstol Pablo también habla de la iglesia como una iglesia que tiene estructura, que tiene forma. Y es bien importante porque la iglesia, más que una organización, es un organismo vivo. Ya lo hemos dicho aquí en sinnúmero de ocasiones. La iglesia no es una entidad social, tampoco es una entidad cívica. La iglesia es un cuerpo, un organismo que tiene vida. La iglesia es un organismo compuesta
por partes que tienen vida. De hecho, el apóstol Pedro mismo dice que somos la estructura que ha sido edificada con piedras vivas. Cada uno de nosotros formamos parte de esa estructura. Cada uno de nosotros formamos parte de ese edificio de piedras vivas. Cuando nos juntamos, nos convertimos en la iglesia del Señor. Nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Porque más que una organización, somos un organismo vivo, un organismo que tiene vida. Dile al que está a tu lado, la iglesia tiene vida. Y tiene vida porque el dador de la vida es la cabeza de la iglesia. Lo voy a volver a repetir. Tiene vida porque el dador de la vida precisamente es la cabeza de la iglesia. Y Pedro desglosa cada una de esas partes en este versículo 9. Y él comienza llevándonos de una forma magistral para que nosotros vayamos entendiendo el poder que tenemos, la razón por la cual nosotros existimos, el lugar de procedencia nuestro. Y él comienza con una elegancia para que nosotros podamos entender quiénes realmente somos. Inmediatamente él presenta el origen. Diga conmigo, origen. Y habla diciendo, sois linaje escogido. O sea, que desde el principio de causa, él nos da a nosotros un motivo por el cual nosotros existimos. Él nos presenta de dónde procedemos. Nos da la identidad que somos, para que nosotros no nos movamos en identidades falsas. ¿Sabe que la iglesia puede correr el peligro de moverse en una identidad falsa? Pero cuando nosotros sabemos de dónde procedemos, es imposible que nos equivoquemos. Y si nos equivocamos, tenemos que reenfocarnos, porque cuando nos equivocamos es porque hemos perdido el enfoque. Hemos perdido el lugar de procedencia, nuestro origen, para nosotros saber la razón por la cual Él quiere que nosotros tengamos el conocimiento. Tenemos que hacernos una pregunta. Cuando el apóstol nos presenta esto, la procedencia, tenemos que preguntarnos qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? La iglesia es el linaje escogido. Diga conmigo, la iglesia es el linaje escogido. Este elemento tiene que ver con sus raíces, tiene que ver con su descendencia. Cuando los judíos hablan acerca de quiénes son, ellos hablan acerca de sus padres, van a sus raíces. Nuestros primeros padres hablan de Abraham, hablan de Isaac, hablan de Jacob, hablan de los profetas y como profetas hablan de Moisés. Hablan de todas sus raíces, porque esto es sumamente importante saber de dónde procedemos. Es como si nosotros tuviéramos un árbol genealógico que nosotros podamos tener en conocimiento por lo menos hasta la cuarta generación, algunos hasta la quinta generación. Pero es bien importante que usted y yo sepamos de dónde procedemos. Este elemento tiene que ver de dónde nosotros estamos descendiendo. Para la cultura hebrea, la genealogía era demasiado de importante. Tan importante es que cuando el Señor Jesús nace, tanto Mateo como Lucas comienzan a desglosar la genealogía de Jesucristo. Y para nosotros también tiene que ser importante. Porque cuando usted y yo hablamos de nuestra genealogía o cuando usted y yo comenzamos a presentarnos a personas que no conocemos y damos nuestro apellido, nos dicen, fulano, ¿tu apellido es de dónde? Ah, porque nosotros somos de tal lugar. No sé si a usted le ha pasado.
Pero cuando se presenta el apellido Rodríguez, se presenta el apellido Colón, se presenta el apellido Rodríguez. ¿De dónde son? Porque inmediatamente van al lugar donde más Rodríguez haya, donde más Colón haya, donde más González haya, ¿sí o no? ¿Para ver qué? Para ver si están emparentados. ¿Y sabes qué? Que muchas veces existe parentesco entre una persona y otra. Pues mira, mi abuelo era fulano de tal. Pues ese era el abuelo de mi papá. Y para los judíos esto sigue siendo sumamente importante. Y usted y yo tenemos que entender que la iglesia no sale de la nada. La iglesia tiene un lugar de procedencia. Y Lucas y Mateo utilizaron esta genealogía para conectar la persona de Jesús con sus antepasados. Y aquí Pedro tiene la intención de presentar el nuevo pueblo. ¿Cuál es el nuevo pueblo? Diga conmigo: nosotros. Gracias por su entusiasmo, como dice un predicador de Orlando. Y Pedro en esta escritura tiene la intención de presentar un nuevo pueblo. ¿Y cuál es ese nuevo pueblo? Nosotros, la iglesia del Señor. O sea que no te debe parecer poco eso. Te lo voy a volver a repetir, no te debe parecer poco eso. Para ti esto tiene que tener sentido y tiene que tener importancia. Porque tú eres un nuevo pueblo, eres parte de un nuevo pueblo, eres parte del cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Y eso tiene que tener relevancia en tu vida, en tu mente, en tu corazón y en todas las cosas que hagas. Porque si esto tiene relevancia, en cualquier ocasión tú vas a presentar el mensaje de Cristo. Y tú vas a entender cuál es la razón por la cual tú has sido llamado, has sido comprado y has sido redimido. Es importante que entendamos que tú y yo tenemos la bendición de ser parte de ese nuevo pueblo, que ahora no solamente está compuesto por los judíos, sino que está compuesto por judíos y por gentiles. Y hay una gran bendición, porque este nuevo pueblo es de la libre y no de la esclava. Pablo dice que no somos hijos de la esclava, que somos hijos de la libre. Y el apóstol sigue presentando todas y cada una de las características y el componente que tiene la iglesia como cuerpo de Cristo. Y dice que somos real sacerdocio. ¿De qué habla el real sacerdocio? Habla de la función del cuerpo. O sea que tú y yo tenemos una función. La iglesia tiene una función. Y tú y yo no podemos pasar por alto la función que tenemos. Nosotros no podemos pensar en esto de manera trivia, de manera liviana. Tenemos que pensar en esto con la suma importancia de que tú y yo fuimos llamados a tener una función. ¿Sabes una cosa? Dios no nos llamó para salvarnos únicamente. Porque si Él nos hubiese llamado para salvarnos únicamente, hace tiempo nos hubiera sacado de aquí. Él nos llamó para que cumpliéramos con una función. Y tú y yo tenemos una función. Somos sacerdotes reales. O sea, somos real sacerdocio. Son dos departamentos que ahora el Señor los ha unido. El Espíritu Santo antes venía sobre reyes y sobre sacerdotes. Pero ahora ya no existen estos dos departamentos, sino que Él los ha unido. Y ahora reyes y sacerdotes tienen la misma función. Los sacerdotes eran los que presentaban a Dios las ofrendas. Eran los que intercedían por el pueblo. Eran los que presentaban al Señor las ofrendas para por las culpas y los pecados.
El rey no podía presentar las ofrendas. De hecho, la Biblia nos presenta a nosotros ejemplos de reyes que se atrevieron a hacer la función de sacerdote y fueron castigados severamente por Dios. El único que hizo la función de sacerdote y de rey y no le fue contado por mal fue David, porque él traía el linaje del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero ahora tú y yo tenemos que tener la capacidad y la mentalidad de quienes somos. Y tenemos que comportarnos en este planeta como realmente somos. Usted no es cualquier cosa. Y nosotros no podemos llegar al 2022 pensando que somos cualquier cosa. Y a veces pensar que somos cualquier cosa es pensar que, pues yo fui salvado por la sangre de Cristo y ya. Eso tiene importancia. Pero más importancia tiene lo que esa salvación ha hecho en tu vida. Lo que eso ha conquistado en ti. Porque eso viene a quebrar una imagen que el pecado, el mundo, la carne, el diablo ha establecido en nuestra mente. Una imagen que nos persigue. Una imagen que no nos permite a nosotros desplazarnos con la libertad con la cual Él nos ha hecho libres. Por tal razón, tú y yo tenemos que entender cuál es el oficio que tenemos. Tenemos un oficio real, tenemos un oficio sacerdotal, tenemos un oficio que solamente la iglesia del Señor lo puede realizar. Y este título también fue dado primeramente a Israel. Cuando Dios lo llama y sale de Egipto en el capítulo 19, en el verso 6 del capítulo del libro de Éxodo, dice que esta gran función que Dios le dio al pueblo de Israel, al cual lo llamó real sacerdocio, un pueblo de sacerdotes, ahora ha sido transferida a un nuevo pueblo que ha sido compuesto por judíos y por gentiles. O sea que esta función está vigente. Lo voy a volver a repetir. Esta función está vigente. Por tanto, tú te puedes levantar todas las mañanas y decir, aquí se está levantando un rey y un sacerdote. Un rey con autoridad y un sacerdote que intercede. Un sacerdote que es oído en el reino de los cielos. Un sacerdote que puede interceder por la familia, por aquellos que ama. Un sacerdote que tiene el conocimiento de la función que Dios le ha dado. El sacerdote tiene la función de conducir al ser humano al encuentro con Dios. Y si algo tú y yo no podemos pasar por desapercibido, precisamente es ese tipo de función sacerdotal que Dios nos ha dado. Que tenemos que conducir al perdido al conocimiento de la verdad. Tenemos que traer al perdido al camino correcto. Tenemos que hablarle a aquel que no tiene conocimiento de la salvación acerca de quién es el Salvador. La Navidad no se la podemos dejar al mundo. Lo voy a volver a repetir. La Navidad no se la podemos dejar al mundo. El miércoles voy a estar abundando sobre ese tema. Porque es que muchas veces nosotros no hemos tomado la importancia y tampoco hemos tomado las riendas de lo que es la Navidad. Y tenemos que retomarla. La Navidad nos pertenece a nosotros. Lo voy a volver a repetir. La Navidad le pertenece a la iglesia de Cristo. No le pertenece al mundo. La Navidad le pertenece a la iglesia de Cristo. Y ese mensaje de Navidad nosotros tenemos que seguir proclamándolo. Y como sacerdotes en oficio, tenemos que conducir a aquel que está perdido y a aquel que no tiene el conocimiento real de la Escritura, de quién es Cristo. Tenemos que conducirlo ¿a quién? A Cristo. Tenemos que conducirlo al Salvador. Y la iglesia tiene que convertirse en una comunidad de adoradores continuos.
Lo voy a volver a repetir. Como iglesia del Señor, yo tengo que convertirme en una comunidad de adoradores continuos. O sea, yo no voy a adorar cuando las cosas me vayan bien. Como dice el cántico, adorar a Dios cuando las cosas van bien. Qué bueno es. ¿Ah? Eso es como cuando llegan los cupones que usted va al supermercado de su preferencia y usted llena el carro hasta arriba, hasta que se desborda. Y cuando usted llega a su casa, usted empieza a poner y a poner y a poner y a poner. Y cuando ya después lo ha puesto todo, al otro día, usted abre la nevera y se queda parado frente a ella a ver qué cosa escoge. ¿Ah? Yo creo que mucha gente hace eso, ¿verdad? Y háblenle a la cena. No sé qué cocinar hoy. ¿Ah? O sea que esto es importante que nosotros lo tengamos. Que usted y yo tenemos que convertirnos en una comunidad que adora al Señor, haya abundancia o haya escasez. Esto es un compromiso de pacto que se hace en una relación duradera y permanente. Porque cuando yo me casé con mi esposa Nidia, con la única que me he casado, dicho sea de paso, cumplimos 42 años el mes pasado. Ya vamos para 50. ¿Sí o no? Me faltan son 8 años nada más. El ministro en aquel entonces dijo, ¿y prometes amarla en pobreza o en riqueza, en salud y en enfermedad, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita? Y seréis el uno al otro fiel, verdadero marido y verdadera esposa, hasta que la muerte los separe. ¿Hasta cuándo es esto? Y Pablo hace una referencia paralela acerca de el compromiso que se hace con Dios. Y ese compromiso que se hace con Dios es hasta que la muerte nos separe. Y usted y yo tenemos que entender que este compromiso de adorar al Señor tiene que ser un compromiso eterno. Tiene que ser un compromiso de que cuando la muerte física nos separe de este planeta, entramos a la eternidad en gloria con el Señor, siguiendo siendo adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Por eso, la adoración debe ser una adoración continua y no debe haber algo más importante que rendir culto a nuestro Dios. Usted en la vida no puede entender ni puede considerar nada más importante que adorar a Dios. Sus hijos no son más importantes que la adoración a Dios. Sus nietos no son más importantes que la adoración a Dios. Su esposa no es más importante que la adoración a Dios. Sus padres no son más importantes que la adoración a Dios. Y si usted tiene todas estas cosas más importantes que la adoración a Dios, tiene que reenfocarse. Tiene que reenfocarse. Porque nada en la vida de un hombre y de una mujer que han sido lavados por la sangre de Cristo tiene más importancia que tirarse de rodillas, adorar, levantar los brazos al Señor y adorar. Porque cuando hay un hijo enfermo, ¿a dónde vamos? Al que no tenía más importancia que el hijo. Cuando el cónyuge está enfermo, ¿a dónde vamos? Al que no tenía más importancia que el cónyuge. Cuando es el papá o la mamá que está enferma, ¿a dónde vamos? Al que no tenía más importancia que la mamá o el papá. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo?
Entonces usted y yo tenemos que entender que hemos sido llamados a convertirnos en una comunidad de adoradores continuos. O sea, mi adoración tiene que ser haya o no haya. O sea, que yo no puedo tener una vida de quejas. Yo tengo que tener una vida de resultados. Porque la vida de resultados mía no depende de la escasez ni de lo que el mundo me puede ofrecer. La vida de resultados mía depende de aquel que se entregó por mí y me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso cuando Habacuc habla y nosotros miramos este libro de 3 capítulos, que es un libro que presenta la actitud del ser humano, los resultados del ser humano cuando el ser humano presenta escasez, problemas, situación, persecución, que humanamente nos quejamos. Pero no podemos quedarnos en la queja, porque Habacuc no se queda en la queja. De la queja él pasa a la adoración. De la queja él pasa a la alabanza. De la queja él pasa a una acción o actitud de agradecimiento. Y finaliza diciendo: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Por tanto, la iglesia del Señor tiene que convertirse en una comunidad de adoradores continuos que rindan un culto a Dios, que para ellos no sea nada más importante que poder rendirle un culto al Señor. No solamente cuando nos reunimos aquí los domingos, sino diariamente. Cuando yo abro mis ojos, lo primero que yo tengo que hacer o debo hacer es darle gloria, gracias al Señor. Si tú eres de los que duerme con su celular en la mesita de noche y cuando abres tus ojos, lo primero que haces es tirar la mano, abrir el celular y verificar el WhatsApp o verificar quién te escribió, el Facebook o algo, te tienes que reenfocar. Te tienes que reenfocar. Porque somos parte de una comunidad que adora al Señor y el culto que rinde a Dios es más importante que todas las cosas. Porque todos los seres humanos tienen una necesidad de adorar alguna divinidad. Lo voy a volver a repetir. Todos los seres humanos tienen la necesidad de adorar alguna divinidad. Pero el pueblo nuevo del cual Pedro nos habla en esta mañana, que no es otra cosa que la iglesia del Señor, tiene que destacar que el centro de su nueva liturgia, de su nueva adoración, de todo lo que tiene como alabanza y búsqueda, es el Cristo de la gloria. Tiene que ser un pueblo completamente cristocéntrico. En el capítulo 4 de esa primera carta, en el verso 11, Pedro dice: para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, que tú y yo tenemos que tener conocimiento de qué es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es un grupito que se reúne en el barrio Tosas, en el kilómetro 1, hectómetro 4 de la carretera 665. No. La iglesia del Señor es algo más. La iglesia del Señor es lo único que importa sobre la faz de la tierra. Es la última Coca-Cola en este desierto. La iglesia del Señor es la última Coca-Cola en este desierto. Y tú y yo tenemos que darle gracias a Dios de hacernos parte de ella. Otra cosa que nos presenta el apóstol Pedro dentro de esta anatomía, y nos dice que somos nación santa. ¿Y de qué habla esto? Habla de naturaleza. ¿Qué tipo de naturaleza yo tengo? Yo no tengo una naturaleza pecaminosa. Antes sí, ahora no. Antes yo no tenía vida, ahora sí. Antes yo andaba muerto en mis delitos y en pecado, ahora no.
Antes yo era ciego, no veía, ahora no. Mis ojos han sido abiertos. Por tanto, mi naturaleza es demasiado importante. Y este apelativo también lo hallamos presente en Éxodo capítulo 19 y verso 6, donde dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdote y de gente santa. O sea que nosotros hemos sido llamados a ser gente santa. Dile al que está a tu lado: está sentado al lado de un santo. Porque es que a veces nosotros usamos los términos equivocados y seguimos llamándonos pecadores. Pero aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo ya no es pecador. Somos santos. Por eso el apóstol Pablo le habla a los santos. Él no le habla a los pecadores, le habla a los santos. Y Santiago dice que nos escribe a una iglesia santa. Y dice que si en algún momento dado, por alguna razón o alguna causa, hemos pecado, tenemos un abogado que inmediatamente nos absuelve. Y si nos absuelve, ya no tenemos que culpabilidad y que ya no vamos a ser que condenados. Porque cuando Pablo le escribe a la iglesia en Roma, él dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Podemos ser santos que pecamos ocasionalmente, pero nunca volveremos a ser pecadores. Porque un pecador no puede adorar al Señor. Para adorar al Señor tiene que arrepentirse de sus pecados. Y tiene que aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad, como el Señor le dijo a la samaritana. Porque los samaritanos pensaban y creían que eran adoradores, porque tenían el santo monte como símbolo para adorar. Y el Señor le dijo a la samaritana: la hora es y la hora viene, que no será ni en el templo ni tampoco en este monte, sino que Dios buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y te tengo noticias: Pedro dice que somos ese pueblo que ha sido adquirido por Dios para que podamos adorarle en espíritu y en verdad. La santidad era y es un atributo particular y exclusivo de Dios. Era y es un atributo particular de Dios. Por eso Él, cuando nos llama a que le sirvamos, nos llama también a que seamos como santos, porque Él es santo. Y es importante que nosotros entendamos que la nueva humanidad de Cristo es revestida de esta gracia por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús son santos. Lo voy a volver a repetir. Todos los creyentes o verdaderos creyentes en Cristo Jesús son santos, porque Él es santo. ¿Ahora entiendes por qué te dije ahorita que le dijeras al que está sentado a tu lado: está sentado al lado de un santo? Porque si Él es santo y yo estoy en Él, yo soy santo. Lo voy a volver a repetir: porque si Él es santo y yo estoy en Él, yo soy santo. La santidad no es un credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Se acuerdan de eso? Fue crucificado, muerto y resucitado. ¿Ah?
La santidad no es eso. Los credos se instituyeron en la iglesia primitiva o en la iglesia de los siglos anteriores para fortalecer la idea de la santidad de Dios, para fortalecer la idea de la conexión con Dios, para que tú y yo pudiéramos rezar o recitar aquellas cosas que nos conectaban con esta verdad, pero eso no es santidad. La santidad no es un credo, es una vida. Dile al que está a tu lado, es una vida. No es lo que se lleva por fuera, sino lo que se es por dentro. Por eso, la santidad no se habla, se practica, se modela, se demuestra. La manifestación máxima de la santidad no es otra que el amor de Dios. Por eso cuando Juan lo describe en el capítulo 3 y verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esto es lo que tú y yo tenemos que retomar de la Navidad, este tipo de mensaje. Esta verdad, esta razón única por la cual ese niñito nació en Belén de Judea. Esto es lo que tú y yo tenemos que resaltar. Y esto es lo que tenemos que quitarle al mundo. Para que el mundo entienda cómo es que se celebra la realidad de la Navidad. La real Navidad no es otra que el mensaje de salvación a este mundo pecador. Y Pedro sigue mostrándonos dentro de esa anatomía que somos pueblo adquirido. Y esto habla de posición. O sea que usted y yo en Cristo tenemos posición. Y la posición que tenemos es una posición alta. Ya nos dijo primeramente que éramos reyes y sacerdotes. Ahora tenemos una posición. Somos adquiridos, comprados a precio de sangre. Tu vida vale lo que vale Cristo. Para que tú vayas teniendo importancia de ti mismo. Para que tú vayas teniendo una relevancia acerca de lo que el mundo dice de ti. De lo que la gente opina de ti. Porque no necesariamente la opinión de los demás es la correcta. La opinión correcta es la que Dios tiene de ti. Y tu vida vale la vida de Cristo. Porque Él puso su vida en el lugar de mi vida. Y Él puso su vida en el lugar de la tuya. Por tanto, tú vales lo que Cristo vale. Este apelativo también lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. En el capítulo 19, verso 5 del libro de Éxodo. En el capítulo 3, verso 17 del libro de Malaquías. Allí se habla del especial tesoro. Y Pedro dice que la iglesia ha logrado esa posición hermosa a través de Cristo, quien padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Capítulo 3, verso 18 de la primera carta del apóstol Pedro. Esta adquisición se da a la imagen del rescate cuando dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, no como cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tu vida y mi vida exigían un precio alto. Y el único que pudo pagar ese precio se llama Cristo. Dile al que está a tu lado, tu precio lo pagó Cristo. Tu precio lo pagó Cristo. Yo no sé si tú puedes darle gracias al Señor. Yo no sé si tú lo puedes adorar por ese motivo y por esa razón. Porque cuando vivíamos perdidos y separados de Dios, ahora en Cristo somos hallados por nuestro Creador. En el principio,
Dios llamó al hombre, le dijo, ¿dónde estás tú? Y por consiguiente se nos ha elevado a un sitial de autoridad, porque ahora ya Dios no nos busca porque nos estamos escondiendo, porque estamos perdidos. Ahora el apóstol Pablo dice que hemos sido sentados, diga conmigo, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. La iglesia no es cualquier cosa. Tú no eres un ciudadano que camina las calles de tu pueblo arriba y abajo. Simple ciudadano. Donde tú llegas, llegó un rey y un sacerdote. Donde tú llegas, llegó un santo. Donde tú llegas, llegó la bendición, porque tú cargas la bendición. Y tú tienes que tener eso en consideración. Y tú tienes que saber el depósito que Dios ha puesto en este cofre de barro. Es un tesoro incalculable. El Dios mismo, en la tercera persona de la Trinidad, ha venido a ser morada en este cofre de barro. Por tanto, tú y yo no somos cualquier cosa. Dile al que está a tu lado, no somos cualquier cosa. ¿Y para qué tenemos la autoridad? Para efectuar la razón de ser lo principal de la iglesia. Que el reino de Dios venga a nosotros para que reine por donde quiera los nuevos valores del amor que hoy se siguen perdiendo. Porque la ley, ¿qué es lo que está haciendo? Legislando nuevas leyes. ¿Para qué? Para que lo que es inmoral sea moral. Y porque la ley diga que es moral y es permisible, no quiere decir que lo sea. Llegará el tiempo, llegará el día que solamente la iglesia podrá señalar lo que es moral y lo que es inmoral. Porque el mundo seguirá en decadencia. Las leyes seguirán legislándose en contra de todo lo que es el principio de Dios. Por eso, cuando uno llega al Señor, Él dice, el que hurtaba, no hurte más. El que adulteraba, no adultere más. El que era injusto, sea justo. Porque cuando venimos al Señor, entendemos que toda condenación, todo pecado, toda culpa, Él la pagó por nosotros. Otra de las descripciones que nos da el apóstol Pedro es para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso nos habla de la razón de ser. Porque tú y yo tenemos una razón de ser. Dile al que está a tu lado, tenemos una razón de ser. La iglesia tiene que moverse con visión y con propósito. Lo voy a volver a repetir. La iglesia tiene que moverse con visión y con propósito. Y no podemos movernos al año 22, al año 2022, si no tenemos claro la razón por la cual existimos. ¿Cuál es el propósito de existencia de la iglesia? Tenemos que movernos con el entendimiento de la razón por la cual existimos. Para que anunciemos, diga conmigo, para que anunciemos. Por eso la iglesia tiene que anunciar las maravillosas obras del Señor. Tú y yo hemos sido llamados, pero no podemos anunciar algo que no conocemos. Lo voy a volver a repetir, no podemos anunciar algo que no conocemos. Si tú desconoces cuáles son las maravillas de Dios, no las puedes anunciar. Si tú desconoces cuál es la voluntad de Dios, no la puedes anunciar. Si tú desconoces cuál es el propósito de Dios, no lo puedes anunciar. Si tú desconoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida o para la vida de tu casa, de tu familia o de otras personas, no lo podrás anunciar. Tienes que tener el conocimiento. Te tienes que empapar del conocimiento. Es triste que nosotros conozcamos más de muchos temas que del tema de la Biblia.
Es triste que nosotros manejemos más las redes sociales que la palabra del Señor. Es triste. Por eso, si no estás enfocado, te tienes que enfocar. Y si estás desenfocado, tienes que reenfocarte. Tú no debes entrar al año 2022 de la misma forma en que has vivido el año 2021, porque en el 2022 tendrás un año nuevo viviendo la misma experiencia de uno viejo. Tenemos que movernos. Dile al que está a tu lado, tenemos que movernos. Tenemos que movernos a la realidad del Señor. Todos los que hemos recibido al Hijo de Dios como nuestro Señor, formamos parte de su iglesia, la cual es y será el instrumento principal de nuestra adoración, de nuestro hacedor para la restauración de su creación en nuestro tiempo. Tú y yo fuimos llamados para la restauración del ser humano. El ser humano está perdido. ¿Ah? Lo que tienes es que ponerte a escuchar un poquito esas canciones urbanas del mundo. Ponte a escucharlas. Si tú las escuchas con un plan y un propósito, no es pecado que las oigas. Pero si las escuchas para estar en el bayolleo y coger en el flow, y tú sabes cómo es el asunto, para que la carne se te mueva. No, porque es que tú sabes, pastor, yo estoy oyendo para saber lo que los jóvenes de la iglesia oyen. Si en ese flow tú estás oyendo para saber lo que los jóvenes de la iglesia oyen, ten cuidado que ese flow no te arrastre. Pero solo basta con poder escuchar la lírica y la letra que eso tiene. Arrastra a cualquiera. Arrastra a cualquiera. Y los valores que tiene eso, cero, nulo, ninguno. Pero tú y yo hemos sido llamados a restaurar una comunidad, una nación, un pueblo, una sociedad, un hombre que está desmoralizado. Comenzar a restaurar una creación que fue caída. Y Dios se reveló a la humanidad en múltiples maneras hasta llegar a su plenitud con su encarnación. O sea, que tenemos la encarnación de Dios en Nazaret, en Jesucristo de Nazaret, que no nació en Jerusalén, nació en Belén. Y hay una razón por la cual no nació en Jerusalén y nació en Belén. No faltes el miércoles, porque después del miércoles no te lo voy a decir. Satanás, los demonios y todos los poderes del mal fueron vencidos por nuestro Cristo. Y nuestra tarea es seguirle fielmente, viviendo y predicando que Jesucristo es el Señor y que Él venció y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Por eso pudo exclamar: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por eso, como Pedro dice, estén siempre preparados a responder a todo el que pide razón de la esperanza que ustedes tienen. Tú y yo somos portadores de esperanza. Tenemos que tener un mensaje de esperanza. El lechón, oiga, es rico. José. Ese cuerito que cuando tú lo muerdes hace ese arrocito con gandules, que después que ya está casi haciéndose le ponen una hojita de guineo para que se martigüe ahí y coge el saborcito, esos pastelitos, ese arroz con dulce, ese tembleque, ese majarete,
Te estás desenfocando. Reenfócate. Reenfócate. Todo eso es bueno. Todo eso es bueno. Que podamos celebrar la Navidad con todas esas cosas típicas de nuestro país. Pero que no perdamos de vista la razón. Que no perdamos de vista la razón. El motivo por el cual hoy nosotros celebramos la Navidad. Que cuando alguien pregunte, como dice Pedro, en este capítulo 3 de su primera carta, en el verso 15, que nosotros sepamos darle la verdadera razón y la verdadera respuesta. Porque cuando te preguntamos, y esto es parte de lo que te voy a hablar el miércoles, para que vayas gustando, degustando. Porque cuando preguntamos a veces, o decimos, ¿qué es para ti Navidad? Pensamos en el lechón, dando vuelta a la varita. Y los niños piensan en regalos. Pero hay un mensaje. Hay un mensaje que si no lo destapamos, que si no lo desenvolvemos, que si no lo comunicamos, habrá una nueva generación que no conocerá al Señor. Habrá una nueva generación que conocerá todo lo que la ley está poniendo como bueno. Y después ellos en un momento dado, cuando ya tus canas sean peinables y cuando las arrugas ya estén cubriendo tu rostro, te preguntarán, pero la ley dice que eso no es malo. Que tú y yo sepamos dar buena respuesta a eso. Empapémonos de esa verdad. Volvámonos a Él. Fuente de vida. Y no cabemos para nosotros cisternas rotas que no detienen agua. Ponte de pie.